Hola chicos y chicas, vamos con la tercera semana de este curso de introducción a la dinámica. Vamos a checar una parte que tiene que quedar muy clara antes de que empecemos a introducirnos en movimiento circular y péndulo. Entonces vamos a checar vectores y una breve introducción a la trigonometría. Vamos a definir primero qué es un escalar, para antes entender, más bien para entender la diferencia entre escalar y un vector. Entonces, ¿qué es un escalar? Un escalar va a ser una cantidad que para quedar completamente especificada, solo va a requerir que proporcionemos su magnitud. Entonces, para un escalar, solamente necesito proporcionar su magnitud. Un ejemplo de un escalar sería la rapidez. Porque si yo digo que voy en una bici con rapidez de 3 kilómetros por minuto, solamente estoy indicando una magnitud. A diferencia del vector, que el vector me va a permitir describir rapidez con dirección. Entonces, esa es la principal diferencia, que el vector ya va a estar dando esa magnitud y dirección. ¿Sí? Entonces, vector, magnitud y dirección, y escalar solamente magnitud. Por ejemplo, si yo dijera que voy en mi bici con una rapidez de 60 kilómetros por hora hacia el sur, ya estoy describiendo una magnitud y una dirección. Entonces, esa es la diferencia entre vector y escalar. Las características de un vector van a ser las siguientes. Los vectores tienen dirección y tienen módulo. El módulo lo vamos a llamar también como magnitud. Magnitud. Y la dirección es ese sentido. Es hacia dónde se está dirigiendo ese vector. Un vector va a empezar de un punto y va a terminar en una flecha. El último punto en donde toque mi flecha es el fin de ese vector. ¿Ok? Si yo tengo mi vector en un plano cartesiano, lo que voy a observar es algo como la imagen que está abajo. Voy a tener un vector con cierta magnitud, en donde la magnitud la voy a poner como L o bien como R, y voy a tener un ángulo, una dirección que la voy a poner como alfa o bien como beta, o en ocasiones la vemos como teta. Esas van a ser las tres maneras de nosotros ver la dirección, el ángulo hacia dónde se va a estar dirigiendo mi vector. Una característica importante de los vectores es que los podemos separar en dos componentes, el componente o la componente de la y la componente de la X. Entonces, vamos a tener dos componentes, una en relación a las Y y una en relación a las X. Esta va a ser mi vector con cierta magnitud. Esta va a ser la componente Y esta la componente en X. Vamos a hacer un ejemplo para más o menos ver cómo vamos a estar trabajando con estos vectores. Sandra, para llegar de su casa a la tienda de la esquina, debe de recorrer una cierta distancia en dirección este y luego otra distancia determinada en dirección norte. Entonces, norte, sur, este y oeste. Primero va a recorrer cierta distancia en dirección este. A eso se refiere con esta componente. Después va a recorrer cierta distancia en dirección norte. Al final del día vamos a encontrar que Sandra en realidad se desplazó 10 metros. El resultado final fue en este punto que estoy dibujando. Y desde ahí se desplazó 10 metros en dirección noreste. O sea, estos ángulos, este ángulo de 50 me expresa la dirección noreste, o sea, en este plano, entre el norte y el este. Si hubiera sido entre el sur y el este, hubiera sido sureste. Si hubiera sido entre el sur y el oeste, hubiera sido suroeste. Y si hubiera sido entre el oeste y el norte, noroeste.
Ok, ahora vamos a analizar algunas componentes de los triángulos, ¿sí? Vamos a analizar los triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir un triángulo rectángulo? Que un ángulo va a ser recto. ¿Cuáles son los ángulos rectos? Aquellos que son los de 90 grados, o sea, estos. Voy a llamar al lado que está enfrente de ese ángulo recto hipotenusa. Ese lado que esté enfrente de mi ángulo recto, la voy a llamar hipotenusa. Y a los dos lados que me formen el ángulo de 90 grados, los voy a llamar catetos. Esos dos lados que me formen mi ángulo de 90 grados, los voy a llamar catetos, que no se nos olvide. Vamos a introducirnos un poco a lo que es la trigonometría. Ya sabemos que existe toda una rama de las matemáticas, todo un montón de ramas de las matemáticas, el álgebra, la aritmética, la trigonometría, agregado la dinámica, en donde nosotros estudiamos diferentes planos. La trigonometría va a ser esa rama de las matemáticas cuya base de estudio van a ser los triángulos. Nos vamos a centrar en los triángulos. Podemos tener isósceles, equilátero, rectángulo. Nosotros vamos a estudiar los triángulos rectángulos. Voy a introducir un poco antes cuáles son los distintos tipos de ángulos, por si no lo recuerdan. Podemos tener cuatro, los ángulos rectos, que recuerden que son esos ángulos de 90 grados. Los ángulos agudos. Los ángulos agudos están caracterizados porque son ángulos que son menores de 90 grados. Los ángulos llanos son exactamente ángulos de 80 grados y se ven como si fueran así, una recta horizontal. Y el ángulo obtuso son esos ángulos que son mayores de 90 grados. Ahora, vamos a hablar un poco más acerca de los catetos. Vamos a distinguir dos tipos de catetos, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Para esto es necesario que nos centremos en un ángulo en específico. Si yo me cambio a otro ángulo, el nombre del cateto va a cambiar. Por ejemplo, centrémonos en este ángulo, ese ángulo de 25 grados. El cateto opuesto siempre va a ser el lado que esté enfrente del ángulo que me estoy centrando. En este caso, el cateto opuesto es el lado A, que está justo enfrente del ángulo que estoy estudiando. El cateto que forme ese ángulo junto con la hipotenusa, lo voy a llamar cateto adyacente, que en este caso es el lado B. Y vean, yo les dije que los dos lados que me formen el ángulo recto van a ser mis catetos, y es correcto, sí corresponde. El lado de enfrente, recuerden que siempre lo voy a llamar hipotenusa. Vamos a analizar ahora el triángulo de la derecha. Si yo me centro en este ángulo, recuerden, el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo que estoy estudiando. En este caso sería este. Este lado A sería el cateto opuesto. El cateto adyacente es el que forma ese ángulo junto con la hipotenusa. Entonces, en este caso, el lado B sería el cateto adyacente. La hipotenusa, ya habíamos dicho que ese es el lado que está enfrente del ángulo recto. Entonces, eso es la hipotenusa. Y mi ángulo recto está formado ¿por qué? Por dos lados que voy a llamar catetos, que son este y el de este otro lado. Ahora, vamos a tener ciertas relaciones trigonométricas. Para que podamos usar nuestros ángulos como queramos, tenemos que establecer ciertas relaciones trigonométricas que nos van a ayudar a conocer cómo son estos lados o cómo son estos triángulos. La primera va a ser el seno. Yo voy a definir de entrada al seno como el cateto opuesto entre la hipotenusa. En mi ejemplo, el cateto opuesto a este ángulo es el A. Entonces, voy a poner ahí A entre hipotenusa. ¿Cómo tengo hipotenusa? H. Entonces, por eso me queda seno igual a A entre H. El coseno se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente se define como el cateto opuesto entre
el cateto adyacente. Entonces, vean, el seno y el coseno me relacionan, me dan la relación entre los catetos y la hipotenusa, mientras que la tangente me da la relación entre los catetos, ¿sí? Seno y coseno, relación entre catetos e hipotenusa. Tangente, relación entre catetos. Que no se les olvide. Ahora, voy a tener funciones inversas al seno, coseno y tangente. La función inversa al seno va a ser el cosecante. ¿Por qué? Porque cosecante está definido como hipotenusa entre cateto opuesto. Es decir, lo inverso del seno. Miren. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa y la hipotenusa es al revés. Lo que tengo arriba lo pongo abajo, lo que tengo abajo lo pongo arriba. Con eso me refiero a que van a ser las funciones inversas. La función inversa del coseno va a ser la secante, que está definido como hipotenusa entre cateto adyacente. Vean, inverso del coseno. Y la función inversa de la tangente va a ser la cotangente. Es decir, cateto adyacente entre cateto opuesto. O 1 entre tangente de alfa, que es el ángulo que estoy analizando. Bien, ahora es importante mencionarles que nosotros habíamos dicho que un vector tiene dos componentes, la componente de y y la componente de x. Vamos a ver cómo calcular estas componentes por medio de las funciones trigonométricas. ¿Por qué les digo que por medio de las funciones trigonométricas? Porque vamos a encontrar el seno y el coseno de ese ángulo teta. Entonces, seno de ese ángulo teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y en este caso, ¿cuál es el cateto opuesto? R de Y. Y la hipotenusa, R. Miren, solo estoy usando los términos que estoy usando en este triángulo, entonces así me queda. Y después, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues de aquí vamos a despejar esa componente para ver cuánto vale. La R está, bueno, voy a resumirlo de este lado. Seno de teta me quedó R de Y entre R. La R está dividiendo, ¿cómo lo paso para el otro lado? Multiplicar. R, seno de teta, es igual a RY. Y vean, esta es la primer componente. Esta es la manera de calcular cuánto valdrían las componentes. Teniendo el valor, la magnitud de mi vector y teniendo la dirección de mi vector, es decir, el ángulo. Ahora, para calcular la parte de x, pues sería coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? Ah, pues vale R de x entre R. Voy a resumir, me queda coseno de teta es igual a R de x entre R. La R está dividiendo, ¿cómo la paso para el otro lado? Multiplica. R coseno de teta es igual a Rx. Y esta es la otra parte de mi componente. Entonces, vean, todo se resume a que las componentes de un vector las podemos calcular de esta manera. R de x igual a R coseno de teta, R de y igual a R seno de teta. En ambos solo necesito magnitud y dirección para poder conocer las componentes de mi vector. Ahora, vamos a hacer un pequeño problema para ver si se entendió la parte de las componentes, ¿sí? Vamos a utilizar aparte una relación que ya habíamos visto aquí y vamos a decir, ¿es gol o no es gol? El jugador del Manchester United se encuentra en posición del balón a 60 metros de la portería, chuta o bien dispara y el balón sale disparado con un ángulo de 30 grados respecto al suelo y con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. ¿Llegará el balón hasta la portería? ¿Sí o no? Es decir, ¿es gol o no es gol? Ahora, nosotros teníamos una relación. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más distancia inicial. Esta era una ecuación del movimiento uniformemente rectilíneo, ¿sí? Lo que va a pasar es que solamente le voy a poner que esta es componente de X y que este es componente de X, para que se entienda que estoy trabajando sobre las componentes de X. Entonces, ya sé cómo es esta componente de X, esta velocidad inicial de X, sí, ya lo sé.
¿Por qué? Porque yo ya sé cómo sacar las componentes y solamente sería r de x es igual a, recuerden que es r coseno de teta, entonces sería r de x es igual a, ¿cuánto vale r en mi ejemplo? 25. Coseno de, ¿cuánto es el ángulo con el que patea? 30. ¿Sí? Entonces, esta componente sería 25 coseno de 30, que es justo lo que tengo aquí. Por t más 0. ¿Por qué? Porque la distancia inicial es de 0. No hay por ahí ninguna distancia inicial. Entonces, eso me queda d de x o distancia de la componente x igual a 25 coseno de 30 por tiempo. Esa es mi principal ecuación hasta ahorita. Después, para encontrar la componente vertical, lo que voy a hacer es relacionar otra ecuación que ya teníamos, pero ahora de movimiento uniformemente acelerado. Y eso es distancia, es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad por tiempo, más la distancia. Y eso me queda 1/2 de la aceleración por y, por el tiempo al cuadrado, más la velocidad en y inicial por tiempo, más distancia de la componente en y. Ahora, esta distancia de la componente en y va igual a ser 0 porque no me dan ahí ninguna información de que haya alguna distancia inicial. La aceleración aquí, mi balón se está acelerando, pero en relación a la gravedad. Recordemos que la gravedad vale 9.8, entonces voy a tener una aceleración, pero como mi balón está haciendo hacia abajo, mi aceleración por ahí va a ser negativa y en relación a la gravedad. Por eso introduzco menos 9.8, ¿sí? Entonces, todo se resume en reducir esta ecuación. 1/2 por menos 9.8 menos 4.9. Eso por t al cuadrado más 25 seno de 30 por t más 0, pero esto ya no lo pongo porque es 0. Entonces, esa partecita me va a quedar resumida de esa manera. Miren, lo que hacemos es recordar que yo voy a tener dos ecuaciones. Vamos a tener dos ecuaciones por aquí. La de la componente horizontal y la de la componente vertical. Entonces, con relación a la de la componente vertical, la vamos a tomar para poder encontrar ese tiempo en el que la pelota llega al suelo. El tiempo en que se tarda en llegar la pelota al suelo. ¿Qué es lo que hago? Pues recuerdo que si yo uso fórmula general, voy a encontrar aquí en dónde llega la pelota al suelo. Entonces, vamos a encontrar estos valorcitos en donde ahí está llegando la pelota al suelo. Entonces, lo que hay que hacer es usar fórmula general con esta ecuación en donde yo tengo una cuadrática para poder checar por ahí cuánto tiempo se va a tardar en llegar al suelo. Recuerden que la ecuación era esta. Y con fórmula general solamente hay que identificar los términos. A valdría menos 4.9 porque es la que va con la variable cuadrática. B valdría 12.5 porque es la que va con la variable lineal. Y C valdría 0 porque C es la constante que va por ahí solita, pero como no tengo, valdría 0. Sustituyo en mi fórmula general, que recuerden que donde t es igual a x, y me queda menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Sustituyo todos los valores, me va a quedar menos 12.5 porque b es igual a 12.5 más menos 12.5 al cuadrado menos 4a que vale menos 4.9 por c que vale 0. Entonces, esta partecita sería 0. ¿Por qué? Porque c vale 0 y todo número por 0 es 0. Entonces, solo me quedaría la primera parte. Me quedaría raíz de 12.5 al cuadrado. Pero recuerdo que ese cuadrado se va a anular con la raíz. Es por eso que me queda esto. Por eso me queda eso al final. Y lo único que hacemos ahí es recordar que una respuesta sería menos 12.5 más 12.5 entre menos 9.8. Menos 12.5 más 12.5, eso me va a dar 0. Por eso t de 1 es igual a 0. Ese t de 1 igual a 0 quiere decir que es el momento exacto en el que la persona está a punto de patear el balón. En el momento en el que patea el balón es este t1 igual a 0.
La otra opción es que T de 2 sea igual a menos 12.5 más 12.5 entre menos 9.8. De aquí es de donde sale el 2.55. Es decir, el balón se va a tardar 2.55 segundos en llegar al suelo. 2.55 en llegar al suelo. ¿Cómo calculamos la distancia que va a tener ese balón al caer? Ya calculamos en qué tiempo cae. Cae en 2.55 segundos. ¿Cuál va a ser la distancia? ¿Cuál es por aquí la distancia? Pues lo que tenemos que hacer es agarrar la otra ecuación que teníamos, es decir, la de la componente horizontal, y decir, mira, 25 coseno de 30 por t. Ya tengo t, t vale 2.5, entonces hago 25 coseno de 30 por 2.5. Y eso me da 55.21. Es decir, ese balón ¿es gol o no es gol? Me habían dicho que la portería estaba a 60 metros. Entonces, no es gol por ahí. No alcanzó a llegar el balón a la portería. De esta manera se resuelven ese tipo de problemas en donde tenemos las componentes de un vector. Como pueden ver, no es tan complicado. El punto es utilizar las ecuaciones y recordar cómo encontramos una componente, cómo encontramos las componentes de un vector. Lo demás es aritmética. Problemas de multiplicar, dividir, elevar a cierto exponente y demás. Ahora vamos a introducir algunas pequeñas ecuaciones conforme a movimiento circular. Esta partecita va a ser un poco rápida, ya que en el siguiente video voy a demostrar cómo se hacen problemas de péndulo. Solo vamos a introducir por el momento las ecuaciones. Hay algunos elementos previos que se deben de mencionar antes de introducir movimiento circular, que es la circunferencia. Recuerden que la circunferencia es una curva formada por todos los puntos que cumplen las siguientes condiciones. Se encuentran todos a la misma distancia de otro punto fijo, el cual vamos a llamar centro de gravedad. El círculo va a ser esa superficie que va a quedar cerrada dentro de la circunferencia. El radio de una circunferencia, como todos sabemos, es un segmento de recta que va desde el centro de la circunferencia hasta el punto cualquiera perteneciente a ella. Entonces, desde el centro hasta otro punto cualquiera perteneciente a esa circunferencia. El diámetro ya sabemos que es el doble de la longitud del radio. ¿Qué es lo que pasa entonces con el diámetro? Es igual un segmento de recta, pero que ahora va a unir dos puntos de la circunferencia pasando justamente por el centro. Perímetro, ya sabemos lo que es perímetro, es esa circunferencia de un círculo y lo vamos a definir como 2πr. Mientras que el ángulo va a estar formada por dos segmentos de recta. Eso va a ser el ángulo. Va a estar formado por dos segmentos de recta. Por último, vamos a mencionar el área de un círculo. El área de un círculo va a estar dado como pi por radio al cuadrado. Entonces ya sabemos que perímetro es 2π por r. Vamos a mencionar solamente lo que es el arco de una circunferencia. Si nosotros establecemos un ángulo, tiene que ser central, es decir, tiene que salir del centro del círculo, y trazamos dos segmentos de recta, el arco de circunferencia va a ser ese pedazo de la circunferencia que va a abarcar a todo lo que corresponde al círculo, desde un segmento de recta hasta el otro. Ahora vamos a hacer solo un pequeño problema, hablando de la rueda de la fortuna. Este problema nos está indicando que un ingeniero tiene que realizar una rueda de la fortuna. Le dicen que tiene que haber 20 casillas igualmente espaciadas entre ellas. Le dicen, quiero que nos des cuál es el ángulo que tiene que haber de separación entre las casillas. Entonces el ingeniero recuerda que un círculo tiene 360 grados. Entonces lo único que tiene que hacer es hacer 360 entre 20. ¿Para qué? Para encontrar ese ángulo de separación entre las canastillas. Quedaría como resultado 18 grados. Esto es lo único que hay que hacer en este problema. Ahora, vamos a calcular lo que es un problemita que tenemos por aquí. Dice, supongamos que la rueda da 3 vueltas por minuto.
si tiene como un radio de 10 metros. Así que al dar una vuelta a una canastilla, recorre a lo largo de una circunferencia una distancia de... Ok, aquí lo que vamos a hacer es calcular la circunferencia o bien el perímetro. La rueda de la fortuna va a dar 3 vueltas. Eso quiere decir que en la primera vuelta, para calcular el perímetro, solo hacemos perímetro es igual a 2pi, 2 por pi por r, que vale 10, y me da 62.8. Para calcular la distancia en las 3 vueltas, pues solo tengo que hacer 62.8 por 3, y eso nos da 188.4 metros. Es decir, la rueda de la fortuna en 3 vueltas va a estar recorriendo una circunferencia de 188.4 metros. Por lo tanto, nosotros ya habíamos definido rapidez. Rapidez, habíamos dicho que era la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Entonces, va a recorrer 188.4 metros en un minuto. Y nosotros sabemos que un minuto es igual a 60 segundos. Es por eso que aquí me queda 188.4 metros sobre 60 segundos. Eso es igual a 3.14 metros sobre segundos. Eso es la rapidez con la que está dando vueltas la rueda de la fortuna. Sí, entonces solo tuve que calcular la circunferencia, multiplicarla por el número de vueltas y dividirlo entre el tiempo en el que dio esas vueltas. Con eso calculé la rapidez. Rapidez lineal. Ahora vamos a definir lo que es periodo, ciclo y frecuencia para poder calcular un par de problemas con esta información. El periodo va a ser el tiempo que le toma al objeto móvil volver a su posición inicial. Este recorrido de ida y vuelta a la posición inicial vamos a llamarlo ciclo. Y la frecuencia va a ser el número de ciclos que el objeto realiza por unidad de tiempo. Entonces, regresando a nuestro problema de la canastilla, nosotros habíamos dicho que va a dar 3 vueltas en 60 segundos o bien en un minuto. Entonces, habíamos dicho que el periodo es el tiempo en el que se tardó de llegar al inicio hasta su fin. Es este lapso en el que él está desde el inicio hasta el fin. Entonces, como da 3 vueltas en 60 segundos, tengo que ver en una vuelta cuántos segundos se tardó. Por eso hago 60 segundos entre 3 para saber cuántos segundos se está tardando en cada vuelta. Eso serían 20 segundos. Eso es el periodo. Se tardó 20 segundos en dar una vuelta, ¿sí? Respecto a la frecuencia, lo que hay que hacer es poner ciclos entre el tiempo que se tarda en completar ese ciclo. Entonces, ¿cuántos ciclos tenemos? 3. ¿Por qué? Porque está dando 3 vueltas, entonces tenemos 3 ciclos. ¿En cuánto tiempo da esos 3 ciclos? En 60 segundos. Entonces, para calcular la frecuencia hacemos 3 entre 60 segundos y con eso voy a conocer cuántos ciclos por segundo está realizando. 3 entre 60 me da 0.05 que ciclos por segundo. Entonces recuerden, periodo me dice el tiempo en el que se tarda en completar algo de inicio hasta fin. Un ciclo es todo este tramo que tarda en llegar de un inicio a un fin y la frecuencia me da la razón entre ciclos, entre el tiempo en que se tarda en completar todos estos ciclos. Movimiento circular uniforme. Vamos a introducir movimiento circular uniforme. Esta imagen me gusta mucho porque te da muestra que en el movimiento circular uniforme, si tú tienes por ahí algo que está girando alrededor de un centro de gravedad o de un centro, que en este caso sería la Tierra, lo que pasa por ahí es que cada segundo que esté girando vas a tener una velocidad que va a ser tangencial a esa circunferencia y vas a tener una aceleración que va a ser centrípeta, es decir, hacia el centro. Todas las aceleraciones del movimiento circular uniforme van a ser centrípetas, o sea, hacia el centro, mientras que las velocidades van a ser tangenciales.
Una velocidad tangencial o algo tangencial quiere decir que solamente está tocando a lo otro en un punto. Entonces, cada que por aquí va la velocidad, solo está tocando a la circunferencia en un punto, 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 en un punto. Así va a durar todo el lapso. Ahora, solo vamos a ver un par de conceptos en esto antes de introducir péndulo. Vamos a tener que la velocidad lineal se va a definir como longitud del arco circular entre el tiempo empleado en recorrer la longitud del arco circular. Nosotros sabíamos que la velocidad o bien la rapidez la teníamos como distancia recorrida entre tiempo transcurrido. Ahora en lugar de distancia recorrida va a ser esta longitud de arco recorrida porque ahora nuestro movimiento circular va a tener aquí arquitos. Se va a recorrer mediante arcos circulares. No son como tal distancias lineales. Son arquitos que vamos a estar por ahí tomando en la parte de distancias. Vamos a tener la ecuación del movimiento circular uniforme para variables lineales, es decir, distancia es igual a velocidad por tiempo más distancia inicial. Longitud de arco se va a definir igual, va a ser distancia por tiempo más longitud de arco inicial. Ahora las ecuaciones de movimiento circular uniforme para variables angulares es la misma idea, solamente que vamos a hacerlo con ángulos. Entonces ángulo es igual a velocidad angular por tiempo más ángulo inicial, ¿sí? Entonces, por ahí es el mismo concepto, solamente que ahora, en lugar de distancia, va a ser ángulo y en lugar de velocidad o rapidez, va a ser por ahí rapidez angular o velocidad angular. Ahora, si nosotros queremos calcular la altura de una canastilla, lo que tenemos que hacer es calcular las componentes de ahí de un vector. Con esto me refiero a la altura de una canastilla. ¿Sí? Estuvimos calculando las distancias y los ángulos de separación entre las canastillas. Nos faltaba calcular por ahí las alturas. ¿Qué es lo que hacemos con las alturas? Pues sería calcular las componentes de ese vector. Si ya me dijeron que el radio es de 10 metros, solamente me faltaría conocer el ángulo para yo poder conocer esta altura. ¿Con quién estaría ligado esta altura? Pues con la parte de y de la componente de ese vector. Y como ya sé que R vale 10, pues solamente sería hacer 10 seno de teta. Y dividir por ahí el ángulo de acuerdo a la canastilla que estoy tomando para encontrar el ángulo por ahí que se debe de tomar. Ahora, vamos a definir lo que es un periodo y una amplitud en las funciones de onda. Estas que están por aquí son funciones de onda. ¿Qué es una amplitud? La amplitud, voy a llamar como amplitud a esa magnitud de la máxima desviación de una variable dependiente a partir de dicha posición de equilibrio. Es decir, amplitud solamente es partir de lo que es mi eje horizontal hasta la altura máxima de mi onda. Esa es la amplitud. ¿Qué tanto se va a estar abriendo mi onda? Mientras que el periodo va a ser ese intervalo que debe cubrir la variable independiente para que un ciclo se repita. Voy a tomar como un ciclo cuando yo regreso a mi posición inicial, pero considerando que todo un ciclo va a ser esto. Eso es todo un ciclo. Entonces, el periodo va a ser este intervalo desde donde se debe de cumplir un ciclo. Movimiento armónico simple. Lo que hay que rescatar de movimiento armónico simple es que va a ser un movimiento que me va a describir las dos cantidades anteriores, amplitud y periodo. Vamos a tenerlo como esta relación, esa función trigonométrica. Ahora, vamos a continuar y ahorita vamos a poner esa parte de periodo. ¿Sí? La rapidez angular la vamos a representar como lo siguiente. Ángulo, es decir, esa trayectoria que va a recorrer entre el tiempo que se tarda en recorrerlo. ¿Sí? Es importante mencionar que todo lo que va a recorrer de dos ángulos van a ser 2pi.
ese ángulo va a ser de 2pi. Todo lo que puede llegar a recorrer van a ser de 2pi. Por eso, en lugar de poner por acá teta, vamos a poner 2pi. Y en lugar de poner tiempo, voy a poner periodo, que lo voy a poner como una t. T va a ser el periodo. ¿Por qué es tan importante que yo en lugar de poner el tiempo ponga periodo? Porque todo el tiempo que se tarde, recordemos que el periodo me va a decir ese inicio hasta el fin. Entonces es similar. Por eso vamos a estar tomando en la W, en la rapidez angular, 2pi entre t. De ahí yo puedo despejar lo que es la t, está dividiendo, pasa multiplicando para arriba, y la w está multiplicando, pasa dividiendo. Y es como eso que llegó a esta partecita en donde puedo dividir, puedo relacionar, perdón, periodo igual a 2pi sobre rapidez angular, ¿sí? Estas relaciones son las que voy a empezar a ver, vamos a empezar a estar viendo. Ahora, por último, nosotros ya habíamos definido W igual a 2pi sobre t. Cuando nosotros definamos la velocidad lineal, nosotros sabemos que la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. La distancia recorrida, si es un círculo, pues es el perímetro, que es 2πr entre. ¿Cuánto tiempo? Ah, pues lo que me diga el periodo. Y yo sé que 2pi entre t es igual a w. Entonces, esta parte es igual a w. Entonces, eso es como si yo lo pusiera w por r, que es esto que tenemos por aquí. Entonces, la velocidad lineal o bien la rapidez lineal la voy a poder definir como W por R. Esto va a ser todo lo que vamos a ver en esta parte de la semana. Estuvimos checando propiedades de los vectores y introdujimos un poco a trigonometría y empezamos con el tema de movimiento circular. Vimos movimiento armónico simple, vimos velocidad angular, vimos velocidad lineal en relación a los ángulos, también vimos rapidez lineal en relación a los ángulos. Entonces es importante que chequen este video por si tienen algunas dudas respecto a las características trigonométricas, más bien a las funciones trigonométricas que vamos a estar viendo. El siguiente video va a estar dado todo en relación a péndulo y movimiento periódico.